Bien, y continuando con nuestras charlas en esta mañana, esperamos de que las estén disfrutando. Y a continuación tenemos la charla de LOPDP, una oportunidad para el entorno de la seguridad de la información. En esta charla se abordará en hacer un análisis de la LOPDP que se encuentra vigente en Ecuador y de esta forma identificar cómo impacta en diferentes áreas en el Ecuador y cómo la LOPDP puede ser una oportunidad para incrementar la situación de seguridad de la información en el Ecuador. Esta charla será dirigida por nuestro compañero Jorge Guerrón. Él es ingeniero en sistemas por la UNL, máster en seguridad de la tecnología de la información y de la comunicación, diplomado en seguridad de aplicaciones web y bases de datos, diplomado en gobierno de TIC, auditoría y seguridad de los sistemas, información del Centro de Innovación Tecnológica de la Fundación Rosario, Argentina, diplomado en enseñanza, aprendizaje efectivo en la educación superior, enseñanza, aprendizaje efectivo en el Ecuador superior, y 10 años de experiencia específica desarrollando diferentes actividades en subramas de la seguridad de la información como auditor oficial de la seguridad de la información, perito informático forense, ingeniero preventa y actualmente desarrollado actividades como consultor senior en seguridad de la información involucrando en el desarrollo satisfactorio de proyectos en Ecuador, Colombia, Brasil, Puerto Rico, Estados Unidos y España. Y antes de darle paso a nuestro compañero, no se olviden de dejarnos sus preguntas. Y Jorge, el tiempo es tuyo. Ok, listo. Muchas gracias, Jocelyn, por la bienvenida. Antes que nada, agradecerles acá a todos los organizadores por este espacio, ¿no? Para poder compartir. Comenzamos un poquito ahí con el tiempo y sin el ánimo de que las cosas se vayan saliendo de las manos. Vamos a dar inicio, ¿no? A ver, el objetivo justamente de poder compartir es cómo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales nos puede ayudar a nosotros desde el punto de vista técnico, ¿sí? Ojo, desde el punto de vista técnico, no netamente desde el punto de vista jurídico, para que nosotros veamos cuáles son las oportunidades que de hecho se están presentando en esta ley y que a nosotros definitivamente nos van a poder ayudar. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. La presentación ya la acaba de dar Jocelyn. Vamos a irnos directamente al tema del análisis de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Vamos a identificar normativamente cuáles son esas oportunidades que nosotros tenemos y vamos a correr un poquito con el tema de las preguntas. Algo por allí, si es que desean contactarme, acá está mi cuenta en LinkedIn, mi cuenta igual en Twitter, indicar que igual a nivel de certificación, soy certificado CISM, CDPC, soy certificado IRCA para 27001, certificación COVID y TIL y IT Risk Fundamentals por ISACA. Entonces, ¿cómo está conformada la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? La verdad es que como es una normativa que acaba de ser justamente publicada recientemente, este mayo del 2021, nosotros debemos entender que como ciudadanos esa normativa a nosotros nos empuja o de cierta forma nos está haciendo que tengamos la capacidad de pedir o de ejecutar nuestros derechos respecto a cómo las entidades, las organizaciones usan nuestros datos, ¿sí? Cómo van a tratar nuestra información. Eso es lo que justamente nosotros debemos tener presente en este momento. Entonces, esta ley, ¿sí? Está muy direccionada. De hecho, su objetivo es justamente protegernos o darnos las posibilidades para que nosotros como ciudadanos podamos tener la capacidad de decir qué queremos y qué no queremos que hagan las entidades públicas y privadas con nuestra información. Y por privadas también me refiero a personas naturales que tienen la capacidad de utilizar nuestros datos o nuestra información de carácter personal. Entonces, teniendo en ese contexto, también debo indicarles que justamente el día de ayer y el día de hoy se está realizando las segundas mesas de trabajo para poder tener el reglamento que nos permita a nosotros aplicar la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en nuestro país. Entonces, esto va a ser muy importante porque comienza a generar un entorno, una estructura en la ciudadanía mediante la cual nosotros, como les dije hace un momento, tenemos la capacidad de ejecutar nuestros derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Justamente los que se encuentran establecidos en esta norma. Esta norma está conformada por 77 artículos en total y está estructurada a través de 12 capítulos. Importante mencionar que justamente estos 12 capítulos
de cierta forma lo que hacen es alinearse con las definiciones establecidas por la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales y las recomendaciones establecidas en los acuerdos de Madrid respecto a el tema, la materia de protección de datos personales. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra ley nos permite despuntar muchísimo con una estructura muy alineada. No digo totalmente, pero está muy apegada a lo que tiene que ver con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Entonces, eso nosotros nos permite ser muy fuertes en materia de protección de datos personales. Lo que estamos esperando justamente es que ya las empresas se den cuenta que ya es necesario que se desarrolle todo el proceso de adecuación a esta normativa. ¿Ok? ¿Por qué digo que las instituciones se den cuenta? Porque nosotros, desde el momento en el que ya la ley está publicada en el registro oficial de nuestro país, ya la ley es de carácter aplicable, ¿no? Yo he escuchado algunas instituciones financieras, de comercio, de retail o de algún otro tipo, que están esperando el reglamento para que en base al reglamento ellos puedan comenzar a hacer adecuación a la ley. Y eso es una total... en este momento es un error, ¿no? Es un error bastante grande, ya que la ley de por sí ya es aplicable, ya la ley ya deben comenzar a aplicarse, y lo que la normativa establece en su segunda transitoria, que está establecida justamente en el registro oficial, pueden entrar a la página del registro oficial y buscar ahí en el quinto suplemento del 26 de mayo del 2021, lo que se establece es que dentro de 2 años se comienza a aplicar el régimen sancionatorio. Por lo tanto, nosotros ya debemos tener justamente adaptado, ¿no? Entonces ya les voy a explicar por qué esto. En el capítulo 1, justamente la estructura habla de cuál es el ámbito de aplicación integral de la ley, cómo se la va a aplicar y cómo está desarrollada. En el capítulo 2 se establece todo lo que tiene que ver con el tema de principios. Está desarrollado en un artículo, pero nosotros tenemos varios principios que justamente son los que fundamentan la ley. Entonces, ¿qué son estos principios? Son reglas, pero extendidas, que a nosotros nos permiten entender por dónde va a ir la ejecución de la normativa. Y algo bastante importante que yo justamente en todo este tiempo he venido entendiendo. Por favor, esta normativa no es como yo la interpreto, esta normativa es de aplicar, ¿no? La normativa simplemente está ahí para poder aplicar y no es que nosotros vamos a ver qué es lo que dice o cómo posiblemente se puede hacer. Nosotros necesitamos comenzar a desarrollar. En los derechos, que es el capítulo 3, se encuentran 14 artículos. Allí están definidos absolutamente todos los derechos a los cuales a nosotros como ciudadanos, a través de esta disposición, esta ley es orgánica porque justamente está fundamentada en una disposición establecida en nuestra Constitución y por lo tanto se nos establecen derechos mediante los cuales nosotros vamos a tener justamente esta capacidad de poder pedir las cosas, de poder decir hasta dónde quiero que utilicen mis datos, cuándo quiero y cuándo no quiero que utilicen mis datos de carácter personal, y de esa forma como nosotros vamos a desarrollar esa interacción con las empresas. Habla de algunas categorías de datos especiales, ¿no? Aquí habla de datos médicos, de datos de niños, niñas, adolescentes, algunas otras categorías, ya están establecidos a través de 8 artículos, en los cuales nos hace entender qué es lo que tiene esta normativa. Sobre la transferencia o comunicación de datos personales, justamente nos habla cómo nuestra información de carácter personal tiene la capacidad de moverse entre diferentes responsables o encargados y que cada uno de estos roles que están establecidos dentro de la normativa van a tener que ejecutar ciertas medidas de control para que nosotros tengamos la seguridad y tengamos la garantía y la tranquilidad de que mientras usen nuestros datos, porque son mis datos, mientras usen mis datos, yo me sienta seguro con la información que ellos están utilizando. En el capítulo 6, que es justamente uno de los puntos más fuertes para nosotros desde el punto de vista técnico, estoy hablando, es el tema de seguridad de datos personales. Ahí se definen 10 artículos en los cuales nosotros vamos a desarrollar todo ese punto. En el capítulo 7 habla ya de las responsabilidades de esos roles muy definidos específicamente, que son el responsable del delegado de protección de datos personales. Ya les voy a explicar un poquito acerca de eso. En el capítulo 8 habla sobre la responsabilidad proactiva, ¿no? Esto, por favor, quiero que lo tengan en cuenta este capítulo, a este componente de la responsabilidad proactiva. Son solo 3 artículos, pero también la responsabilidad proactiva se basa en principios que están establecidos en el capítulo anterior que les acabo de indicar. Y es necesario que lo tengamos presente. Respecto a la transferencia de comunicación internacional de datos personales,
es la forma en la cual, como les dije hace un momento, se van a ir definiendo las tareas o las actividades mediante las cuales nosotros podemos hacer que nuestros datos fluyan a través de la red. Requerimientos directos de la gestión del proceso administrativo, cómo nosotros tenemos la capacidad de primero dirigirnos a la empresa, hacia el delegado de protección de datos, que es una nueva figura que se establece justamente en el país, y finalmente hacia la autoridad de control, que en este caso, y por el tema de la normativa, está establecido a través de una superintendencia. Aún no se la crean, ¿no? Todo eso tiene, como ustedes sabrán, de lo que nos han dicho las personas que están involucradas a través de la formulación de esta ley, es importante que nos puedan a nosotros decir cómo se está desarrollando, qué es lo que se va a desarrollar, y esto necesita un tiempo, presupuesto, Ministerio de Economía y todo lo demás. Entonces por eso se está demorando un poquito el tema de la creación de este ente, pero está en ley y por lo tanto es una responsabilidad del Estado que esto se lo pueda hacer. Finalmente, de manera penúltima, medidas correctivas, toda la parte del régimen sancionatorio. Este es el componente que justamente va a empujar a que las organizaciones se preocupen de la forma en la que tratan mis datos, la que tratan los datos de nosotros como ciudadanos, y que nosotros tengamos esa capacidad de poder tener esa información bien de la mano. Y la Autoridad de Protección de Datos Personales, que se ha establecido en 3 artículos. Entonces, de manera general, ¿cuáles son los roles que acá se están estableciendo? Acá nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros somos los titulares de los datos, ¿no? Los datos me corresponden a mí, yo soy el titular de los datos personales y por lo tanto yo soy, frente a las organizaciones, ellos tienen que entender que uno o todos los ciudadanos, frente a una vulneración de mis datos de carácter personal, ellos van a tener que respondernos, porque ellos los toman justamente para poder procesarlos, para poder hacer negocios, para poderme brindar servicios, pero eso no quiere decir que ellos no los van a tratar de manera adecuada y con medidas de control que sean eficientes para que yo pueda tener esa tranquilidad de la información que le estoy entregando. Por lo tanto, aquí vienen esos otros roles, ¿no? El rol del responsable, voy a hablar de esto principalmente, del encargado, ya les voy a explicar en qué se diferencia, y del delegado de protección de datos personales, que son como que con los que más iremos a jugar acá. El responsable les voy a poner desde este punto de vista. Y como un ejemplo, el responsable en materia de protección de datos personales, por ejemplo, termina siendo su banco, termina siendo una persona natural que les brinda a ustedes un servicio, termina siendo su operadora de telefonía, termina siendo su médico, ¿no? Termina siendo su odontólogo. Entonces, cuando nosotros entregamos esa información, ellos a nosotros deben decirnos para qué quieren esos datos, ¿no? Muchas de las veces nosotros como técnicos, yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, nosotros queríamos recoger los datos de todo, entonces para que la pantallita se vea bonita y para que vean que nosotros sí podemos manejar diferentes tipos de datos cuando hacíamos los ejercicios de desarrollo, allá con los docentes, ¿no? En ese entonces los ingenieros, la banda, Zaragozín y todos los demás estábamos tratando de hacer, Wilman Chamba, estábamos nosotros y teníamos ahí esas diferentes formas en las que nosotros, para crear las estructuras de datos, para crear las bases de datos, nosotros poníamos muchísimos campos para tratar de ver cómo hacían, y entre más campos pongamos, nosotros más lo hacíamos. En materia de protección de datos, de nosotros como, o en este caso sus médicos, su operador, su odontólogo, su empresa de cable o cualquier otra institución, debe decirles para qué están utilizando todos esos datos. Probablemente si les dicen que utilizan no sé yo, su fecha de nacimiento para poderles dar una promoción el día de su nacimiento, está bien, ¿no? El día de su cumpleaños, pero eso tienen que justamente informarnos. Si es suficiente su nombre, su número de cédula y su correo, pues ellos tienen que decirnos que esos datos son suficientes para podernos brindar, por ejemplo, un servicio. Si ellos recogen más datos, tienen que decirnos para qué. A eso se le llama justamente los fines, y la definición de esos fines, indicándonos para qué quieren esos datos de carácter personal, son los medios por los cuales ellos realizan la legitimación del proceso de tratamiento de datos personales frente a la ley. Entonces, a eso es a lo que se llama justamente la legitimación. Que nosotros damos el consentimiento, que nosotros decimos que sí aceptamos o que no aceptamos la forma en la que se tratan nuestros datos personales, justamente es otra de las formas en las cuales nosotros, de por sí este consentimiento se termina generando en una base legal para que ellos puedan tratar nuestros datos personales.
Entonces, en función de todo este tipo de cosas que les estoy hablando, las empresas ahí pueden hacer esas tareas. ¿Qué es lo que justamente también nos dice la normativa? ¿Qué es lo que va a buscar esta normativa? Por ejemplo, si yo tengo mi operadora de telefonía celular y yo no quiero que me manden propagandas, yo no quiero que me estén enviando WhatsApp, yo no quiero que me estén enviando temas de carácter comercial, yo puedo decirle, ok, mire, en función a mis derechos respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, yo solamente consiento que usted, como yo requería el servicio, y solamente quiero que usted me brinde el servicio de telefonía y de datos. Yo no quiero propagandas, yo no quiero nada comercial, por favor, deme de baja de sus bases de datos comerciales. Y ellos tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, si me llama una empresa de seguros, si me llama una empresa de tarjetas de crédito, cualquier otra situación a la cual yo no he entregado mi información, yo también debo decirles que yo no otorgo el consentimiento para que ellos me mantengan en sus bases de datos comerciales y por lo tanto que me eliminen de allí. Así de sencillo. Y ellos tienen que hacerlo. Entonces, a eso justamente es a lo que nosotros vamos. Entonces, nosotros titulares, ellos responsables, ¿no? Ellos son los responsables del tratamiento de datos personales. Ya les digo, personas naturales o jurídicas, no son personas dentro de las unidades. ¿Quién es un encargado? Supongamos que en este caso una universidad tiene un centro de procesamiento de datos, quiere hacer temas de marketing, temas estos de contacto con graduados o cualquier otra situación a los cuales ellos entregan esa base de datos para que se puedan desarrollar. Generalmente, por ejemplo, también cuando algunas organizaciones hacen temas de reclutamiento de talento, no lo hacen de manera directa, sino que solicitan ese apoyo a otras empresas. Entonces, cuando solicitan a ese tercero, cuando ellos tienen una gestión con ese tercero, temas de médicos o cualquier otra situación, ese tercero se termina transformando en un encargado respecto al tratamiento de datos personales, porque para mí, yo en teoría estoy postulando, por ejemplo, a un cargo en un banco, ¿no? Pero el banco no hace de manera directa, sino que el banco está tomando información con ese otro tercero, entonces ese tercero se convierte en un encargado en materia de protección de datos personales. ¿Y qué es lo que justamente a nosotros nos da esa oportunidad? Ahora sí me voy a centrar en esta lámina. Hasta ahí. Luego les voy a indicar el tema del delegado de protección de datos. Lo que nosotros nos está permitiendo justamente esta normativa es que entendamos que las organizaciones, como ya hemos visto, han pasado un montón de eventos con instituciones de diferente naturaleza, de diferente giro de negocio, bancario, público, allí de comercio, termina minándose su imagen, ¿no? Termina perdiendo valor su marca, termina perdiendo la confianza de nosotros como clientes y por lo tanto termina habiendo pérdida de clientes. Y mientras más clientes pierdas, pues tristemente tú te expones a pérdidas económicas, ¿no? Entonces, adicionalmente, ahora esta ley justamente a nosotros nos permite visualizar temas de sanciones, temas de pérdidas de operación, temas de pérdidas en las que ellos ya no pueden desarrollar sus negocios, se incrementan los procesos legales, porque como les digo, respecto a la ley es tan importante uno como todos sus clientes. Entonces, eso deben entender las organizaciones, eso deben entender las empresas, que respecto a materia de protección de datos personales, la vulneración de esos derechos es tan importante para uno de los clientes como para todo el grupo de clientes. Entonces, nos tienen que atender de esa forma, ¿sí? Y el tema de oportunidades genera confianza, nuevos mercados, nuevos clientes, y me refiero a mercados porque justamente nosotros como país somos o hemos sido de los últimos en integrarnos en esta ola en materia de protección de datos personales. Países europeos, en España, de hecho, este tipo de normativas ya vienen por allá desde el año 99, en el año 2010 ellos ya tuvieron su ley orgánica de protección de datos, ahora ellos ya evolucionaron después de salir el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Ellos ya evolucionaron a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. Entonces, en esa aula justamente nosotros nos hemos detenido. Cuando salió justamente la normativa general de protección de datos personales a nivel europeo, muchas instituciones no estuvieron preparadas, incluidas instituciones ecuatorianas de servicio y de servicio de tecnología. Y lo que decían es que el gobierno no me avisó, es que el gobierno no me dijo, no, es mi responsabilidad saber que yo debo cumplir, ese es un riesgo al cual yo debo atender, ya que yo debo cumplir y yo debo entender que hay un aspecto normativo sobre el cual si yo quiero hacer un negocio, debo tener cumplimiento. Ahora mismo, un beneficio justamente de esto es que nos ayuda a entrar en mercados, porque si yo voy a salir a un mercado mexicano, México me pide
que en materia de protección de datos personales yo tenga ciertas garantías jurídicas. Lo mismo en Europa. Entonces, este tipo de normativas hace que los mercados a nivel internacional se abran para el Ecuador. Como les digo, a nivel de Latinoamérica, los únicos que no teníamos hasta antes de la aprobación, evidentemente, de nuestra ley, éramos Venezuela, Ecuador y Bolivia. Los demás ya tenían y nosotros no lo lográbamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra información personal se encuentra allí en el medio y los riesgos para los usuarios es que muchas de las veces nos discriminan, nosotros no podemos tener confianza, hay una intrusión demasiado grande en nuestra vida privada y nosotros no teníamos el control de nuestra información. Son mis datos y yo necesito decir para qué y cómo lo quiero hacer. Entonces, no me voy a centrar en todos los artículos, sino en partes muy específicas sobre la cual nosotros necesitamos o yo creo que es importante que se pueda desarrollar. ¿No? Ojo, esta es mi visión sobre dónde nosotros podríamos irnos desarrollando. Respecto al tema de los principios, nosotros tenemos justamente los principios de calidad, exactitud, seguridad de datos personales, responsabilidad proactiva demostrada. De hecho, esto más adelante es un artículo. Respecto al tema de la calidad, justamente lo que está diciendo la normativa como tal es que los datos que sean objeto de tratamiento deben ser exactos, íntegros, precisos, completos, comprobables, claros y, de ser el caso, debidamente actualizados, ¿no? Entonces, para todas estas actividades que nosotros tenemos respecto a los principios en materia de protección de datos personales, las organizaciones deben velar porque esos principios y esos derechos se ejecuten hacia nosotros. Si yo estoy viendo que los datos que conmigo están tratando no son exactos, son datos antiguos y todo, allí es donde en función de este tipo de cosas se atan justamente esos derechos con los cuales yo tengo derecho a que me digan qué dato tienen, de dónde lo sacaron, que lo actualicen en caso de que yo quiera mantener ese servicio, simplemente que me den de baja. Entonces, a todo este tipo, a estos diferentes derechos se los llaman los conocidos derechos ARCO, ¿no? Acceso, rectificación, oposición. Entonces, nosotros tenemos todos estos derechos sobre los cuales nosotros tenemos la capacidad de poder decirles a las empresas qué es lo que sí quiero que hagan con mis datos de carácter personal. Entonces, como principio tenemos, en primer lugar, el principio de calidad y exactitud, que lo deben cumplir en este caso, ¿quiénes? Los responsables. ¿No? Los responsables en materia de tratamiento de datos personales deben cumplir con estos principios y nosotros podemos ayudarles. Aquí es donde voy a hacer énfasis. Nosotros podemos ayudarles a estos responsables en materia de protección de datos personales como una unidad, como un equipo, como ustedes lo quieran ver, para que sus datos o la forma en la que gestionan sus datos sean exactos y tengan una calidad respecto a ese tratamiento. ¿Ok? Respecto a el tema de seguridad de datos personales, la normativa lo que nos indica es tener adecuadas y necesarias medidas de seguridad organizativas, técnicas o de cualquier otra índole para proteger los datos personales. Entonces, si yo manejo un sistema, porque también puede haber tratamiento de datos personales de manera escrita, pero si yo tengo un sistema, soy una corporación, soy un banco, soy una cooperativa o cualquier otra entidad que ya es un poco más grande, necesitan ciertas medidas técnicas que deben ser proporcionales en función de la cantidad de datos y de la gestión del riesgo que yo debo desarrollar. Entonces, allí comenzamos nosotros a ver que si ellos quieren tratar, si las organizaciones quieren hacer este tipo de actividades, nosotros como técnicos podemos ayudarles a identificar esas actividades a nivel de tanto procesos como también a nivel de las diferentes tareas sobre las cuales ellos van a estar ejecutando la materia como tal de protección de datos personales, ¿no? Entonces, esto es muy, muy, muy importante que nosotros lo veamos y nosotros lo entendamos. ¿Qué es adicionalmente lo que nosotros necesitamos trabajar en este ámbito? Nosotros necesitamos ver la responsabilidad proactiva y demostrada. Las instituciones deben, en materia de responsabilidad proactiva y demostrada, como un principio, evaluar y revisar todos esos mecanismos que nosotros podemos ayudar, que se adapten para poder cumplir el principio de responsabilidad de forma continua y permanente. Entonces, no es que lo haga una sola vez, mientras mi organización va creciendo o va disminuyendo su capacidad porque no gestiono de manera adecuada los riesgos, yo debo demostrar que estoy como organización haciendo todo este tipo de tareas, yo estoy haciendo todo este tipo de mejoras, de mecanismos, tanto en los procesos de automatización como en los diferentes procesos en los cuales nosotros tenemos la capacidad de desarrollarnos.
Respecto al artículo 17, perdón, en el derecho a la portabilidad, me salto así muy específicamente los aspectos técnicos. La normativa nos indica que nosotros, como titulares, tenemos derecho a recibir del responsable de tratamiento de datos personales información sobre cómo se hace la información y cómo yo la puedo trasladar, cómo yo la puedo llevar hacia otro lado. Supongamos que yo hoy estoy con un odontólogo, pero no me gustó cómo me trató, yo puedo pedirle a este médico que me ayude para poder portar mis datos personales y yo llevármelos hacia otro lugar, y este médico me podrá decir, es posible, no es posible, yo no puedo, no tengo la capacidad de exportar esos datos, no puedo, mientras se exportan esos datos, protegerlos, y por lo tanto los voy a suprimir de manera directa de mis bases de datos, y usted créala allá o yo voy a ver cómo la entrego. Entonces, nosotros podemos pedirles a los responsables de tratamiento que realicen la transferencia o comunicación de estos datos hacia otros responsables, y esos otros responsables también nos deben garantizar que esos datos van a ser debidamente tratados. Entonces, esto es muy importante, y nosotros como técnicos ahí sí tenemos una gran responsabilidad, porque aquellas cosas que creemos, aquellos sistemas que evaluemos o aquellas diferentes actividades que nosotros podamos desarrollar para poder automatizar con en nuestras organizaciones, deben justamente tener esa capacidad de poder ser portados, de poderlos ir llevando, de poderlos ir trabajando. ¿Ok? Respecto al tema de seguridad de datos personales, creo que este es uno de los puntos más grandes. Nos pide justamente que los datos sean verificados, sean evaluados y sean valorados de manera continua, que se establezcan medidas de control que nos ayuden a garantizar anonimización, ¿sí? Estas medidas de control pueden ser anonimización, pseudonimización, cifrado, que nos ayuden a mantener confidencialidad, integridad y disponibilidad. Eso es para quienes trabajamos en materia de seguridad de la información de manera general, y ya es un texto que nos pega de una, ¿no? Ya es algo que nosotros ya lo entendemos más pronto. Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos allí presente. Que sean resilientes, es decir, que nosotros de manera técnica, física, administrativa y jurídica tengamos la capacidad de regresar, de poder operar a través de un punto. Esto tiene muchísimo que ver también con temas de control, continuidad del negocio, ¿no? Entonces, todas estas medidas deben ser adecuadas en función de los riesgos. Ahí vamos viendo como ya las palabras en materia de seguridad comienzan a tenernos un sentido. Pero ojo, no digo seguridad de la información de manera general, sino seguridad para la protección de datos personales. Respecto a las medidas en las instituciones del sector público, ellos ya tienen el esquema gubernamental de seguridad que se encuentra en este momento en la versión 2, y es necesario para ellos que incluyan medidas para el tratamiento de datos personales. Nuevamente, todo lo que tiene que ver con el EX y lo que tiene que ver con 27001 es un vehículo, ¿no? Es una carretera sobre el cual yo establezco cierto lineamiento. Cuando las entidades ya se han preocupado y han trabajado en materia de protección de datos, ya tienen un espacio allanado, ya tienen una carretera sobre la cual se puede transitar. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros entendamos que esas medidas de control me ayudan para que yo pueda luego establecer otras adecuadas, que en el caso de una ISO es la 27701, ¿no? Entonces, es importante que nosotros lo vayamos sabiendo. Y ahora mismo también tiene que incluirse medidas para el tratamiento de datos personales en el entorno gubernamental. Respecto a la protección de datos personales, como les dije hace un momento, debe ser desde el diseño y por defecto. Es decir, cuando ustedes creen un sistema, elaboren un proyecto, vean cualquier otra situación, se debe considerar y se debe hacer análisis de riesgo respecto al tema del tratamiento de datos personales desde las fases iniciales. No se puede esperar, no puede ser después de que ya lance mi servicio, después de que yo haga los cambios. Y esto debe ser por cada una de las actividades de tratamiento que yo tenga. Yo no puedo ser general. Uno justamente de los conceptos con los cuales trabaja la ley es que debe ser claro, inequívoco, la comunicación respecto a cuáles son los fines de tratamiento de datos personales. Ya no puedo decir, trato datos personales para brindar mi servicio. No, eso no sirve en función de la ley, y eso es algo que nosotros debemos ir entendiendo, que nos lo deben decir. Respecto al tema de análisis de riesgos, amenazas y vulnerabilidades, es necesario que se proponga y se utilice metodologías que nos permitan de manera adecuada trabajarlo. Y en función de esas medidas, nosotros vamos a determinar medidas, de estas amenazas, nosotros vamos a determinar medidas que sean adecuadas y necesarias en materia de protección de datos personales. El artículo 46 justamente nos dice que todo ese trabajo anterior
¿Qué hemos hecho en caso de que nos pase? Porque recordemos que bajo los preceptos de seguridad nosotros no garantizamos, y utilizo esa palabra, no garantizamos que nunca va a pasar nada. Nosotros lo que vamos a hacer es que se va a preservar, y en caso de que se exista una vulneración de este tipo de derechos, todas esas medidas de respuesta y las otras acciones que nosotros hemos tenido para poder tratar de manera adecuada los datos personales son o van a ser consideradas o deben ser consideradas como atenuantes respecto a la infracción que nos van a imponer, porque vamos a tener una multa. ¿Okay? Si no hemos hecho nada, la multa será más grande, pero si hemos hecho alguna situación, va a ser mucho más pequeña. En este caso, medidas de respuesta, me comienza a sonar lo que tiene que ver con CECIR, con ser justamente la forma en la cual nosotros vamos a responder a esos incidentes de seguridad de la información y cómo se los comunica. Eso es todo un proceso independiente que técnicamente nosotros tendríamos o deberíamos tener la capacidad de poder estar preparados. Respecto al delegado de protección de datos, también nos abre una puerta, porque algo que estaba pasando muchísimo por acá, por Quito, es que se estaba viendo como que esta materia es únicamente de los abogados, y no es así. En materia de protección de datos personales, nosotros como técnicos también podríamos hacer estudios respecto al tema de la ley, formarnos y nosotros también brindar nuestros servicios en materia de protección de datos personales como delegado. Este delegado es una figura que se encarga de asesorar, no forma parte como tal per se de la institución, sino que lo que busca es que tenga de un carácter independiente una vía con la cual se pueda llegar de manera directa a la gerencia general y se evalúe, colabore de manera permanente en la forma en la que se está haciendo, que se asesore, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante. Respecto al tema de la autorregulación, como les dije hace un momento, ya lo hemos venido tratando, está todo lo que tiene que ver con los aspectos de normas, y es muy, muy, muy importante que nosotros ya vayamos estudiando, ¿no? Lo que es una ISO, cómo se la puede utilizar, cómo se la puede trabajar, y que todo eso nosotros entendamos. Y respecto a las entidades de certificación, también está ese tema como un punto de control dentro de la normativa, entidades de certificación, no solamente una. Yo el día de mañana puedo crearme mi empresa, ponerla como una entidad de certificación, formar a delegados de protección de datos o hacer auditorías. Ahí voy a necesitar personal que sepa de manera técnica y de manera jurídica cómo se evalúa un tema de actividades de tratamiento de datos personales, cómo se va a realizar justamente las medidas de seguridad, si se han hecho, no se han evaluado, si que se ha contratado, que no se ha contratado. Entonces, también nos entra esa oportunidad para que nosotros tengamos ese espacio de trabajo, ¿no? Para que nos entre esa oportunidad que como técnicos podemos irnos desplegando. Entonces, nuestra carrera se convierte también en un aspecto importante desde el punto de vista técnico. Eso es lo que yo tenía justamente para el día de hoy. Espero no haber hablado muy rápido porque es una materia nueva. Debemos entender qué es lo que está pasando por acá y para mí nuevamente un gusto poder nuevamente colaborar con ustedes. Igualmente para nosotros es un gusto y muy bonita temática, interesante. Nuestro amigo Cristian Narváez nos dice que saludos, estimado Jorge, excelente temática. De interés para todos, sin embargo, una consulta. ¿Sería necesario primeramente trabajar e implementar o dar paso en dar un mecanismo de identidad digital en Ecuador que trate de mecanizar el tratamiento de datos personales? No exclusivamente, porque el tema de la identidad es la forma en la que tú identificas justamente o haces la evaluación para que una persona pueda tener acceso a tus recursos y sepa de manera clara para qué tú vas a hacerlo. Es decir, dentro del proceso de desarrollar la identidad digital es el uso que tú le vas a dar. La identidad digital está muy bien pensada justamente para lo que luego vamos a ver, que se va a comenzar a desarrollar. Todo este tipo de procesos ayudan a que se desarrolle más el aspecto técnico, la innovación. Si es que alguien quiere desarrollar entidades federadas, quiere desarrollar algún otro tipo de estos conceptos, puede irlo desarrollando y brindar esas facilidades al interior de su organización para que se brinde servicios. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con Google? Cuando Google tiene un proceso de identidad federada, entonces él te dice, si tú te das de alta conmigo, otros servicios se pueden conectar, verificar que tú existes como identidad y yo te doy acceso a servicios como correo electrónico, como Hotmail, perdón, como YouTube, a un Drive u otras situaciones. Ese YouTube, ese Drive, funcionan sin que tú te crees una cuenta per se, porque la identidad tuya ya ha sido gestionada desde otro lugar, pero tú también puedes acceder directamente al servicio. Entonces,
Eso va a ir haciendo que nosotros entendamos y que evolucionemos. No es una premisa, pero sí nos va a ayudar a gestionar y a manejar de mejor forma futuros procesos de nuestra organización. Entonces, se va a dar justamente la autorización para poder acceder a esos servicios respecto a las entidades que nuestras organizaciones pueden ir gestionando de nosotros. Ya, muchas gracias. Creo que ya quedó la pregunta ya más aclarada. Igualmente, dándote las gracias por acompañarnos en esta mañana de esta hermosa charla y invitando a nuestros amigos que sigan viéndonos y muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes.